Profesor Luis, si quiere hacer preguntas de esta diapositiva, puede comenzar. Sí, bueno, en general comenzaste bastante bien describiendo, ¿no es cierto?, la función en particular de la amilasa. En ese sentido, Gabriela, quizás hacer el- 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 la aclaración, cuando uno toma una muestra sérica, ¿cierto?, y hace la determinación de amilasa, em, ¿cuál está determinando o puede haber presencia de esta otro tipo S de amilasa? Eh, sí, se determina, tengo entendido que es la alfa amilasa total. Eh, por eso también hay que tener cuidado porque como la alfa amilasa salival igual representa un gran porcentaje, las variaciones también podrían asociarse a algún problema con estas glándulas. Sí. Sí, cierto, pudiese ser. Am, eh, sí, en realidad no sé, profesora, porque la descripción la hizo bastante bien. No sé si quisiera destacar algo en particular. Sí, yo tengo algunas preguntas. Gabriela, lo primero, me gustaría que usted me diera una caracterización de la alfa amilasa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esta amilasa, ¿qué peso molecular puede tener? ¿Qué características tiene a nivel renal? Si presenta activadores, si hay inhibidores, más o menos para que... Y después nos vamos a ir a la acción. Y dentro de esto también, si existen otros tipos de enzimas, ¿qué características tiene en cuanto a la acción? ¿Me podrías caracterizar un poco la enzima? Eh, bueno, esta enzima primero se secreta en las glándulas salivales y a nivel del estómago esta alfa amilasa salival se va a desactivar y luego empieza a funcionar la alfa amilasa pancreática. Y en relación a la absorción, la alfa amilasa se reabsorbe en el glomérulo normalmente, pero tengo entendido que cuando hay niveles muy altos por diferentes alteraciones, se tiende o sea, baja la reabsorción de la alfa amilasa. Y por eso se encuentran también niveles de alfa amilasa en la orina. Claro, porque no vimos valores de referencia en orina. Y como enzima pancreática, dentro del control de que se hace a los pacientes, también se evalúa la amilasa urinaria, ¿no? Bueno, de lo que te preguntaba, generalmente su peso molecular aproximadamente son 50 kilos de alto, ¿ya? Te pregunto si tiene activadores, si tiene inhibidores. Sí, tiene inhibidores, pero no los recuerdo ahora. ¿Y activadores? Me imagino que también, pero tampoco recuerdo cuáles eran. Claro, pero lo que pasa es que eso se derivan y aparecen en el kit. Dentro de los reactivos que usted presenta en el kit, ahí aparecen los activadores. Generalmente el calcio, el cloruro se describen como activadores de la enzima. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, si el calcio es un activador, si el cloruro también es un activador, ¿qué diría usted que es un inhibidor? ¿Quién podría ser? Quizás, o sea, podría ser el anticoagulante esta. Por supuesto, si usted necesita para la actividad de la enzima que esté disponible el calcio y tiene un quelante, como es el EDTA, lo más probable es que resulte siendo un inhibidor. Por lo tanto, ahí usted puede explicar por qué en algunos casos dice que las muestras debe tomarse con tal anticoagulante y no tener otra. Bien. ¿Cómo actúa esta enzima? ¿Qué hace? Porque aquí usted coloca el esquema, pero no me lo explica cómo lo hace. ¿Qué hace? Porque yo te puedo decir que hay
Si bien aquí tú colocas ahí que hay alfa amilasa, hay más amilasa, ¿cierto? Te revisó y había más amilasa. Sí. ¿Cuál es Sí. otra? También está la beta amilasa, pero esa no se encuentra en el cuerpo humano. Ya. La alfa amilasa actúa sobre los enlaces alfa glucosídicos, que es lo que, o sea, de esa forma se forman las moléculas de glicógeno y almidón. Y los enlaces tipo beta se encuentran, por ejemplo, en la celulosa. Por eso nosotros no podemos degradarla. Ya, entonces usted me dice que hidroliza enlaces alfa 1,4, pero los enlaces alfa 1,4 en esta molécula que usted coloca ahí, el glicógeno, que en realidad deberíamos tener el almidón, ¿cierto? Porque la amilasa hidroliza principalmente el almidón, ¿ya? Así que para que lo tengamos ahí. En esta molécula, ¿lo hace por dónde? ¿Por qué extremo? Eh, ¿Revisó un poco de eso? sí, pero no me acuerdo bien. Y claro, en esta imagen no puedo. Claro, pero eh, podrías decir en esquemáticamente ahí, uno puede, dice, aquí tengo el extremo reductor, acá tengo el extremo no reductor, cómo va a actuar esta enzima, ¿no? Y lo no, otro, no ¿por qué? Porque tú me colocas alfa amilasa y da distintos productos. ¿Por qué da distintos productos? ¿Da glucosa en algún eh, momento? Ah, tú tienes glucosa, claro, no lo tienes en el esquema. sí, ¿Por qué da distintos productos? eh, dependiendo, dependiendo del corte que realice la alfa amilasa, eh, tengo entendido que, por ejemplo, estos serían los enlaces 1,6 y que no los podría cortar la amilasa, por eso se Ya, obtienen estas moléculas. ya. Por lo tanto, aquí lo que podremos darnos cuenta es que hace un corte al azar, ¿no? Claro. Tiene un sentido, pero es al azar, por eso te da distintos compuestos, que uno dice, en el caso del almidón, que considerando, tendríamos que tener a las amilosas, las amilopectinas y las dextrinas, que son las moléculas, las dextrinas límites que colocas tú ahí, ¿ya? Pero esa es la acción que tiene principalmente la enzima. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso, lo que ocurre. Y lo que usted bien decía, que es una molécula de pequeño tamaño, como decía yo, que es una molécula, por lo tanto va a filtrar libremente a través del glomérulo, una cantidad puede resolverse, pero sí aparece en la orina y aparece en condiciones normales, que eso es lo que les pasó, porque que usted no colocó, pero hay bastantes unidades que aparecen en orina, uno puede ser una orina al azar o una orina de 24 horas, pero tenemos valores de referencia, por ejemplo, en una orina espontánea, 37 grados, podemos llegar a tener hasta 1000 unidades por litro, si bien digo, o 900 unidades en 24 horas, ¿no? Es que aproximadamente son valores, considerando que en el suero y plasma tenemos alrededor de 200, 150 unidades en condiciones de normalidad, ¿ya? Así que es importante porque es un marcador que uno puede utilizar para el monitoreo de los pacientes que están con un problema pancreático, ¿no? Eso es lo que quería puntualizar acá, porque faltaron un poco de las características. Aquí si bien usted coloca y lo que el profesor le preguntó, lo vamos a ir aclarando un poco más. ¿Cómo yo diferencio? Porque la enzima, la alfa milasa, como usted bien tiene ahí, tenemos tipo P y tipo S. Entonces, las glándulas salivales generalmente están secretando amilasa, pero ¿cómo puedo distinguir entre una y otra? Hay que tenerlo claro y sobre todo cuando vamos a hacer determinaciones en el laboratorio, por si queremos estudiar la enzima realmente pancreático. Porque lo otro que tú colocas ahí, dices que tienes la tipo S, que son extrapancreáticas, principalmente producida por las glándulas salivales. ¿Hay otros órganos o tejidos que puedan producir la alfa-amilasa? Sí, tengo entendido que los ovarios también secretan pequeñas cantidades y en algunas condiciones también secretan un poco más y
había otro órgano que liberaba, pero tampoco me acuerdo cuál. Sí, hay hartos órganos, el ovario, los pulmones, la próstata, hay un montón de órganos donde se pueden secretar este tipo de amilasa. Por lo tanto, afecciones extrapancreáticas también pudieran elevarnos la concentración de alfa-amilasa. Por lo tanto, hay que discriminar muy bien el origen. Bien, pasemos a la siguiente. Ya, aquí, profesor, no sé si usted quiere preguntar Sí, algo. siguiendo la misma línea, quizás si pudiese caracterizar un poquito mejor las reacciones que tiene ahí. Tiene tiene una característica común, ¿no es cierto? Que es dónde se realiza la hidrólisis, Gabriela. Sí, en estas 3 enzimas la hidrólisis se realiza en los enlaces éster, los grupos carboxilos de los enlaces éster. Sí, es cierto. Eh, Y también respecto a ahí también hablas respecto a sus activadores o coactivadores. ¿Qué nos pudiesen mencionar al respecto? Porque la claro, colipasa. muchas veces sobre lo que actúa, ¿no es cierto? No son sustratos solubles, ¿cierto? Precisamente por las características de las moléculas que lo componen. Sí, está presenta la colipasa como principal activador, o sea, las tres enzimas. Ya, pero que la colipasa, ¿qué es? Eh, eh, Cómo interactúa con la enzima para que pueda realizar su función. sí, no recuerdo bien eso, o sea, se une a un sitio de la enzima, pero no recuerdo cuál. ¿Sí, es cierto? O sea, y en dónde se está generando esa función? ¿Dónde actúan? eh, ¿A qué nivel? Eh, ¿A qué nivel funciona la enzima? No, o sea, esta reacción de la lipasa, colipasa, ¿no es cierto?, para poder liberar ácido graso, ¿en dónde se está produciendo principalmente? Eh, En la absorción y transporte de lípidos, ¿cierto? sí. Claro, claro. Es fundamental la colipasa para que la lipasa se pueda acercar a esa micela, ¿cierto? Y pueda realizar su función. Em, claro, y también la especificidad, porque tú tienes ahí que puede liberar, ¿no es cierto? Libera ácido graso, pero va a dejar triglicéridos, ¿tiene alguna especificidad por el lugar en donde actúa? Eh, O sea, claro, cada enzima va a tener diferente especificidad al sitio que actúa y de ahí se van a obtener las diferentes moléculas. Por ejemplo, en la última donde tienes una molécula de glicerol funcionalizado con 3 ácidos grasos. ¿Podrá actuar por el carbono 2? Eh, eh, Normalmente parte por los más extremos, ¿cierto? Por el 1 claro. y, y- Eh, y realiza, y puede liberar, ¿qué puede liberar? Porque ahí tú tienes un diglicerol, un monoglicerol, ¿cierto? sí. Sí, sí, en general. Bien, voy a hacer las preguntas yo. Siguiendo con las preguntas que dijo el profesor, porque usted coloca ahí, dice, la lipasa pancreática actúa sobre sustrato insoluble emulsionado y requiere un activador, la colipasa.
profesor le pregunta qué es, y parece que no repasó muy bien lo que era la colipasa. Es una, ¿de qué origen? ¿Es un lípido? ¿Qué es la colipasa? ¿Te acuerdas tú algo? Mm, no, pero me imagino que es un lípido. Es una Sí, proteína. pues Es sí. una proteína, la colipasa, que se sintetiza como procolipasa también a nivel del páncreas. Y ese sería, necesita ese activador. ¿Qué más requiere la enzima? Que son, porque Sobre lo todo si mismo de la hablamos de caracterización, emulsiones. lo mismo que pedí para la amilasa, peso molecular, inhibidores, activadores, cofactores, ¿qué es lo que qué recuerdas tú? Y te lo digo porque lo presentas en las diapositivas donde tiene las técnicas, ahí sale la respuesta. Y ahí debería haber buscado por qué dicen que la colipasa es tan importante. Faltó aquí colocar un poquito la estructura, lo mismo para la amilasa. Estructuralmente uno ve ahí estas estructuras tridimensionales que aparecen, ustedes las pueden googlear y inmediatamente aparecen en cualquier página, donde incluso páginas de acceso libre muy rápidas, y ahí hay unos grupos, dice, aquí por eso es la acción de la colipasa, ¿qué es lo que me da esto? Porque esta es una de las enzimas que es muy especial su forma de actuar, ¿ya? No actúa en cualquier medio. Mm. ¿No, Gabriela? Eh, Sí. mm, no, o sea, más allá de lo que mencioné, como del pH puede ser que ¿Qué funciona pH? un pH alcalino, Ya. Y pH 8. comparado con la amilasa, ¿qué pH? Porque eso faltó también. ¿Qué pH necesita la amilasa? Yo tenía entendido que también era pH similar al pH alcalino. Más bien ácido. Usted lo podría ver en el Ah, kit de los reactivos, si se fija, es como 6 y tanto, hasta 7, más o menos por ujú. ahí. La amilasa Claro. no puede estar en pH muy alcalinos, también se ve inhibida. Bien, acá lo que tenemos que ver, que la lipasa necesita también algunos, perdón, la enzima necesita algunos iones. Mm. También requiere calcio, ¿ya? También se describe ahí que la enzima necesita calcio para actuar, ¿no? Así que necesitamos la colipasa, necesitamos iones como el calcio, ¿no? Y también necesitamos otro componente. ¿Qué más necesitamos para conseguir lo que usted describe en su primera línea de ese párrafo? De hecho, lo menciona ahí en el párrafo. Dice que Eh, son emulsionados. y Esto es algo que es muy importante. La enzima necesita sales biliares. Claro. Las sales biliares sí. son las que van a conseguir esa emulsión, ¿ya? Incluso en el kit de Wiener que usted presentó, aparecen sales, así de claro está ahí. Entonces necesitamos que la enzima, en esta reacción, la enzima actúa en un medio bien especial que se llama una interfase lípido-acuosa, porque por un lado va a estar el triglicérido, porque eso es lo que hidroliza, y esa es la que nos interesa. Principalmente la glicerol esteridrolasa es la que nos referimos como la lipasa pancreática, que es la que se estudia. Si bien la fosfolipasa están las otras, pero la que predomina es la glicerol esteridrolasa. Entonces necesitamos este medio lípido-agua para que la enzima pueda actuar. Y necesitamos todo eso. Necesitamos ion, necesitamos la colipasa y necesitamos un medio para conseguir esa emulsión. Cuando tenemos una emulsión y tenemos lípidos, ¿qué es lo que se forma a modo general? Eso. Nosotros tenemos un sistema acuoso, pero necesitamos, ¿cómo se organizan esos lípidos? ¿Se acuerda, Gabriela? Piensen en las características de la molécula, son bastante apolares. Y si ustedes ponen algo apolar en un medio acuoso, ¿qué va a formar? ¿O cómo se va a organizar? Se forman micelas. Micela, correcto, eso es lo que se van a formar. Por lo tanto, eso es lo que nosotros necesitamos que actúe. Acá, preguntando un poco de lo que el profesor sacó ahí de la información, porque tenemos ese triglicérido donde usted colocó unas tijeritas.
¿cierto? Ahí en esa imagen que usted toma el triglicérido, la lipasa, en esa reacción faltó colocar la colipasa, los sales biliares, el medio alcalino, porque ocurre en un medio alcalino, todos los componentes de la reacción, y ahí tiene un diacilglicerol. ¿Qué características tiene esta lipasa? Porque el profesor le preguntaba por qué, si puede partir de cualquier orden o tiene que seguir un orden especial para la hidrólisis. Ahí, en esa estructura que usted tiene ahí. Es algo de química, que es algo muy, muy esencial. Las enzimas, si bien nosotros ahí tenemos un triglicérido, donde tenemos una glicerina, por decirlo así, unida a tres ácido graso, claro, y que están unidos por este enlace éster, esta enzima tiene una estereoespecificidad. ¿Leyó algo así como eso, no? No. Claro. Porque uno podría decir, entonces si no tuviera estereoespecificidad, la enzima podría partir por uno de los extremos, seguir por la mitad y después ir avanzando, carbono 1, 2 y 3. Pero la enzima no hace eso. La enzima parte 1, 3 y al final queda libre el 2, porque tiene un impedimento estérico, se llama, que la enzima en su sitio activo no es capaz de hidrolizar en un orden consecutivo. Eso se llama que tiene una estereoespecificidad. La lipasa tiene esa característica, por lo tanto siempre el orden no es correlativo. Así que también esa consideración en cuanto a la acción de esta enzima que es la lipasa. Bien. Y a nivel renal, ¿esta enzima se puede medir también como la amilasa? ¿Qué leyó usted? ¿Podemos medir lipasa? Tengo entendido que no. De hecho, en condiciones normales, la lipasa, también por su bajo peso molecular, se filtra, o sea, perdón, se reabsorbe todo. Ya, filtra totalmente, ¿cierto? Sí. Tiene 45 kilodalton aproximadamente, más pequeña que la amilasa, pero como usted dice, se reabsorbe casi en su totalidad. Entonces, no es un producto que nosotros podamos evaluar en una situación de una inflamación a nivel del páncreas. Claro. Eso es importante. Bien, pasemos a la siguiente. Bien, acá no me voy a detener en esto, que es importante en cuanto a los contenedores, lo importante es que acá uno podría decir, ¿qué tubo no puedo utilizar? ¿Qué tubo no podemos utilizar? El tubo ETA. ¿Cuál es la razón por cual no la vamos a usar? Porque se une al calcio, o en general forma complejo con los metales bivalentes. Entonces, al capturar el calcio, no se va a activar la enzima, porque el calcio es activador de la enzima. Para ambas enzimas, o sea, no va a estar disponible el metal que se necesita como dentro de la acción de la enzima. O sea, aquí lo más importante que nosotros tenemos que, ¿por qué descartamos un material o por qué aceptamos otro? Eso es importante, porque si no, no tenemos la enzima, sino lo otro que nosotros le podemos agregar dentro de los reactivos para la determinación. Pero si la muestra ya viene con un secuestrante, va a quedar dentro del medio. Así que, claro, y ahí tienes a la amilasa, dice orina ocasional, frasco limpio y seco, ¿ya? Pero importante, ahí nosotros lo que vamos a medir, lo que vamos a llamar amilasuri. Faltó ahí Pasemos a la siguiente. Ya, aquí colocaste esos valores que te decía están por litro, que lo podemos tener en 24 horas, la alfa-amilasa y la lipasa que colocas ahí con esos valores. ¿Y qué puedes tú decir en cuanto a las temperaturas? ¿Por qué es importante colocar ahí eso? ¿Qué te indica si tú ves esos valores, Gabriela?
indica cómo funciona, en este caso, la alfa-amilasa a las diferentes temperaturas, y se puede ver que a los 37 grados Celsius presentaría como su máxima actividad. Claro, lo que tú estás reflejando ahí que al ir aumentando la temperatura, también va aumentando la actividad de la enzima. ¿Ah? La enzima tiene, nosotros cuando vimos la cinética enzimática, vimos que muchas enzimas tienen un pH, perdón, una temperatura óptima. Y si pasamos esa barrera óptima, lo más probable es que lleguemos a una denaturalización de la enzima. Pero aquí claramente, y eso es súper importante, porque cuando uno hace los análisis tiene que estandarizar o mido a 25 para poder comparar contra 25 y no medir a 25 y comparar resultados con 37, colocar los valores de referencia. No, eso es Eso es importante, ¿eh? importante, Sí. muy importante, porque muchas veces pasa que uno ve un resultado y se midió a otra temperatura y coloca los valores de referencia a otra temperatura, entonces ahí hay incongruencias después de los resultados. Bien, pasemos a la siguiente. Ya. Profesor, no sé si usted quiere preguntar aquí. Sí, tú, como bien mencionas, Gabriela, la amilasa va a liberar distintos productos, ¿cierto? Dado que no, que especifica hacia el enlace, no necesariamente hacia la posición en la que está el enlace, ¿cierto? Por eso que tú tienes ahí un 10, 2-cloro-para-nitrofenil alfa de maltotrióxido, ¿no es cierto? Y finalmente se liberan varios productos, ¿cierto? Pero es uno de ellos el que se cuantifica cuál es, y tú crees que se pudiese utilizar alguno de los otros también, quizás de otra manera para poder cuantificarlo. Sí, el que se cuantifica es este producto, en el 2-cloro-nitrofenol. Y o sea, no creo que se podría usar, por ejemplo, la glucosa para cuantificar, o la maltotriosa, porque o sea, pueden haber, o sea, interfiere como la glicemia, porque, o sea, la glucosa está en sí en la muestra de sangre, entonces no lo podríamos usar. En ese sentido, claro, quizás, pero quizás algún otro también. ¿Qué característica especial tiene es el producto que se mide, el 2-cloro-4-nitrofenil? Sí, este también arroja una coloración, o sea, es muy, es ligera, es como color amarillo muy claro, pero este es el compuesto también que forma la coloración. Tiene la particularidad de generar un cambio en el espectro de absorción, ¿cierto? Cuando se encuentra como 2-cloro-para-nitrofenol, ¿sí? Eso hace que sea una molécula bastante deseada para poder realizar, porque esto es una técnica espectrofotométrica, ¿o no? Sí. Sí. En este caso en particular se usa un calibrador, ¿cierto? No es una técnica como las que vienen, sino más bien que usa como un estándar, un calibrador para su determinación, ¿no? Sí. Sí, respecto a, no sé, profesora, respecto a quizás el factor, no sé si va a entrar en el factor ahora o más adelante. Voy a preguntar una otra cosa. Gabriela, mira, ahí tienes tú los reactivos. Si te fijas en los reactivos, tienes un buffer, te da una concentración, y está el pH, lo que te decía yo, que no puede ser un pH alcalino para la enzima, tiene un pH 6,2. Eso es lo que te da, que alrededor de 6,5, 6,8, donde tiene los mayores valores, que son más bien pH ácido. Está el sustrato, el 2-cloro-para-nitrofenil alfa de maltotrióxido, tiene cloruro de sodio y acetato de calcio, porque el cloruro también es activador y el calcio también es un activador. Está el tiocianato, ¿no? El tiocianato, la función que tiene es aumentar la velocidad de hidrólisis dentro de la reacción. Ahí tenemos todos los reactivos, por lo tanto, cuando ustedes presenten eso, es fundamental que hagan el análisis de para qué sirve cada reactivo.
porque de repente hay más de un reactivo que uno dice, pero no está en la reacción que estoy evaluando, pero pudiera ser que participa como activador, participa para que no se acabe uno de los sustratos. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Acá lo que me voy a ir un poquitito a ciertas definiciones, que quiero ver si las tienen claro, porque ayer me di cuenta que no estaba clara la definición. Dice que tú tienes una prueba, voy a ir al procedimiento, donde dice tome 2 tubos de ensayo y procede de la siguiente manera. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer en el laboratorio, cuando ya nos falta cada día menos para entrar al laboratorio? Tienes prueba y calibrador. ¿Qué entiendes tú por un calibrador, Gabriela? ¿Qué es para ti un calibrador? El calibrador, o sea, es como el estándar, va a ser una sustancia, o sea, nosotros vamos a conocer su concentración. Y en este caso, ¿tú conoces concentración de un calibrador para amilasa? ¿Conoces la concentración de la amilasa? Sí, ¿cómo profesor? Te escuché un poco No, más. te pregunto si me dices un calibrador es un estándar, tiene una concentración. Yo te pregunto que en este caso, para medir la actividad de la alfa-amilasa, para utilizarlo como calibrador, ¿estamos midiendo concentración de alfa-amilasa? Sí. Usted va a medir masa de Masa, alfa-amilasa. claro. Ah. ¿Eso, eso está midiendo? ¿Masa? ¿Qué es lo que vamos a medir, Gabriela? Cuando medimos amilasa, amilasemia, lipasemia, colinesterasemia, si fuera la butililcolinesterasa, que son las 3 enzimas que estamos viendo hoy día. Se mide la actividad del enzima. La actividad enzimática. ¿Qué es la actividad enzimática? Es la cantidad, o sea, se define como la cantidad de enzima que Que se requiere para... Sí, para llevar a cabo, o sea, para catalizar como, 1 milimol de sustrato en una unidad de volumen. Ya, milimol no, ahí estamos mal, porque la unidad internacional no está definida como milimol. ¿Acordé? Es como micromol, tenía esa duda también. Que no es como, son micromoles, Ah, es la cantidad de enzima necesaria, entonces en este caso sería la cantidad de alfa-amilasa necesaria para producir un micromol, considerando la enzima que tenemos aquí, de 2-cloro-para-nitrofenol. ¿En qué unidad de tiempo? 10 minutos. En 1 minuto. ¿Ya? ¿Y a qué volumen lo vamos a para la expresión final? En 1 ml. No, en 1 litro, pues hija, ahí lo tiene. Ay, Para que sea amilasemia, acordarse que todas las enzimas en suero se miden en un volumen de 1 litro. ¿Ya? Eso es importante. La actividad enzimática debe medirse en litro. Entonces ese calibrador, toda esta vuelta que nos dimos es para decir que ese calibrador va a tener una actividad enzimática. Por lo tanto, va a tener una actividad enzimática conocida. Yo quiero agregar ahí otro tubo para que lo tengamos en cuenta y vamos a agregar un tercer tubo. Y ese tubo le vamos a colocar el nombre control. ¿Qué entiendes tú por control, Gabriela? Un control para la amilasa. Un suero control. ¿Qué entiendes tú? Cuando te dice, ya, porque es así como deberíamos proceder. Tenemos la prueba, ese tubo que dice prueba o muestra, después vamos a tener el calibrador y aquí vamos a colocar un tercer tubo, porque siempre va a ser necesario ese tercer tubo que se llama el suero control.
Y mi pregunta es, ¿qué entiendes por un suero control? Para que no tengamos la duda que es un calibrador y un control. Eso me interesa que quede muy claro. Sobre todo que vamos a volver a... y bájele el volumen al teléfono, pues también, si está recibiendo mensajes. No, no era mi celular. Era mi correo. No sé de a quién tiene alto el volumen. Ya, ¿qué es lo que es un suero control? O cualquiera de las personas que están en público. O sea, lo importante es que vamos aclarando un poco algunos conceptos. Sí, Pueden yo creo escribirlo que ahí, claro, chicos. los Me interesa compañeros que lo pudiesen escriban en ayudar. el chat. Participen un poco más, por favor. ¿Qué es un suero? Sí. ¿Qué entienden ustedes por un suero control? O alguien diga, profesora, yo no entiendo. Es algo que hemos visto, ¿ah? Sí, lo hemos visto, lo vimos desde la primera clase, desde que Sí. yo les pasé la materia. Hay un video también donde se colocó de control de calidad, hay un software donde deberían haber descargado para jugar un poco con cosas que vamos a usar en el laboratorio. ¿Qué se entiende como un control, un suero control? Vamos a agregar un tercer tubo que se va a llamar suero control. ¿Alguien entiende, sabe para qué lo usaría? Cualquiera, se puede abrir, contestar cualquiera. Gabriela, ¿no lo tiene claro? No sé si tiene el micrófono apagado, Gabriela, no. Sí, Ya, Maite dice, lo- ¿podría ser una muestra de suero con concentraciones normales? Ya, podría ser una muestra de suero. Sí, puede ser, pero tiene que ser un suero. Dice, para descartar los elementos del suero que no son de importancia analítica. Ahí vamos a tener en cuenta. ¿Alguien más quiere aportar algo? Estamos mal, vamos aportando. Viene ya un liofilizado, sí, es un liofilizado. Bien, ahí para que aclaremos y lo tengamos bien clarito. Un suero control, como su nombre lo dice, es un suero que se compra, se adquiere en el mercado, lo podríamos preparar, pero lo que se usan, estos sueros controles se adquieren en el mercado, como colocó Maite ahí, vienen liofilizados, y eso, en ese suero tiene concentraciones definidas y actividades en el caso de las enzimas. Por lo tanto, hay valores que Maite colocó, valores normales. Podemos tener controles altos, podemos tener controles bajos, ¿ya? Es decir, con alta actividad para la amilasa o con baja actividad para la amilasa. Y como es un suero que viene en una matriz que es coloidal, es decir, que viene con proteína, viene con todo, nosotros lo tenemos que, es como va a ser la referencia para decir, sí, esta técnica o lo que estoy informando del paciente está bien, porque está dentro de los resultados esperados. Es decir, nosotros teníamos un suero control que tenía un valor promedio de amilasa, por ejemplo, traía 50 unidades de alfamilasa. Nosotros lo leemos, hacemos nuestra técnica y nos da 49,5 unidades. Está muy cerquita del valor promedio, por lo tanto, el valor que hagamos nosotros de la muestra, que nos dé resultado como la muestra, vamos a decir, está bien nuestra técnica, porque lo que estamos controlando es la técnica, porque está dándonos el valor de control. Los valores o los sueros controles vienen expresados con desviaciones estándar. Por ejemplo, sale un valor promedio, sale un valor de una unidad o una desviación estándar o dos desviaciones estándar, ¿ya? Es decir, que si yo tengo el 49, perdón, el 50 unidades por litro que era de la amilasa, nosotros vamos a ir tomando cuántas desviaciones se puede dar o destinar y ahí vamos viendo cómo se comportan lo que para nosotros va a ser nuestra referencia. A diferencia del calibrador, que el calibrador trae un valor único porque es un estándar, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre un calibrador y los calibradores pueden ser, por ejemplo, para un solo parámetro, para en este caso la alfa-amilasa, o comprar un calibrador que sea multiparamétrico, ¿ya? De ser, sea multicalibrador y tenga muchos analitos ahí y yo los pueda pasar y pueda controlar, calibrar mi técnica. ¿Bien? Entonces, siempre vamos a tener, y para que de ahí empecemos a tener ese lenguaje que es un calibrador y un suero control. El suero control, como su nombre lo dice, voy a controlar mi técnica. Con el calibrador yo lo estandarizo porque viene a reemplazar el estándar, es con quien hago los cálculos. El suero control no hago cálculos, simplemente yo veo el comportamiento de mi técnica.
¿Queda un poco más claro ahí, Gabriela? Ya. Ahora lo voy a llevar un poquito acá a lo que tengo. Dice que para determinar la actividad, usted está colocando, va a tener un factor que lo determina con un calibrador, ¿ya? Es decir, tiene la actividad, por eso si te fijas ahí tenía la respuesta, tiene la actividad del calibrador y vas a calcular el delta absorbancia por minuto y después ahí vas a multiplicar por el delta de la prueba. Pero cuando nosotros vimos la semana pasada, por ejemplo, la gamma GT o la fosfatasa alcalina, sus compañeros presentaban que había por un factor. Y hay técnicas que traen factor. Me dice, para la milasa, que multiplique, no sé si revisaste alguna que tuviera un factor, Gabriela, que dijera, multiplique, por tanto, su delta absorbancia minuto, multiplícalo por un factor. ¿Viste alguno así? No, en los kits que vi no venía el factor. O sea, no venían Sí, como con la mayoría trae factor, el de lácteos yo sé que no trae, ellos prefieren que se trabaje con calibrador, pero hay factores. Si nos recordamos la semana pasada vimos el de no sé, el de la SAT y la LAT, que alrededor eran de 1746 o 1745, y era un factor, entonces decía, el delta absorbancia minuto multiplíquelo por el factor. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es importante. No quiero que como, ¿qué es cómo hacemos la determinación? No lo vimos la semana pasada, pero en la clase del viernes lo puedan ver cómo se llegan los factores, pero para que lo registren por ahí. Nosotros podemos tener un calibrador con una actividad definida y hacemos una regla de 3 simple y obtenemos la actividad de nuestra muestra desconocida y de nuestro control también, que es importante. Una otra opción es que tengamos un factor. Y en ese factor siempre vamos a tener que tener la consideración de que lo que debe incluir el factor, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, y lo otro que lo vimos la semana pasada, era en base a cuál va a ser nuestro estándar, por decirlo así. Cuando tenemos un factor, ¿se acuerdan algo de dónde sale? De si vieron algo, no. Bueno, Gabriela dice que no vio ninguna técnica con un factor, pero para que lo registren ahí. El factor, para obtener la actividad enzimática a partir de un factor, necesitamos el coeficiente molecular del producto, necesitamos tener el volumen de muestra y el volumen total de la reacción. A lo menos esas 3 condiciones son necesarias para obtener un factor para poder multiplicar y obtener la actividad enzimática. Así que eso es importante, lo más probable el viernes lo van a ver ahí en la clase de enzimología, cómo se obtienen los cálculos de factor. Así que por lo menos 3 valores acá, por ejemplo, nosotros podríamos tener el coeficiente de extinción molar del producto, del 2-cloro-para-nitrofenol, y no necesitaríamos necesitar un calibrador, incluirlos. Los calibradores, por si acaso, no vienen en las técnicas, generalmente vienen aparte, se compran aparte. No sé si lo vio Gabriela, que decía, este kit no viene provisto, sino que hay que y en vienen ahí. este kit no venía, pero en el kit para la actividad de la pseudocolinesterasa, en uno se incluía el... Claro, sí, pero generalmente es raro que traigan los calibradores, se vende como Todo se vende por separado. Sí, siempre se vende por separado. Sí. Pero eso es lo que quería simplemente detenerme acá para que vamos haciendo algunas definiciones que después las vamos a ir utilizando. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Ya, acá de menos que hubiera puesto la reacción, ¿ya? Porque es importante, como bien colocaste en la otra, cuál es el método para colocarla, pero la reacción así como con ecuaciones, más que el fundamento que está ahí para reconocer cada uno de estos componentes. Y si te fijas acá, lo que te decía, en Wiener aparece colipasa y aparece sales biliares. En el lab test lo reemplazan por un tensioactivo que cumple la función de mantener esa emulsión, ¿no? Pero simplemente ahí está cómo se miden, pero y acá también habla de los cálculos se hace por lo que veo también hay un factor, un calibrador. También y generalmente la lipasa sí trae un calibrador.
Y una de las cosas que tiene esta enzima, bueno, han ido evolucionando las técnicas, antiguamente este método no había métodos turbidimétricos para determinar la lipasa, y era simplemente porque cuando usted coloca un triglicérido, da una emulsión turbia, ¿ah? Siempre en un triglicérido, como colocar aceite, colocamos una solución que no es homogénea. Y cuando se colocaba la enzima, esa turbidez iba desapareciendo por hidrólisis y liberación de los ácidos grasos. Y eso era una forma de poder evaluar cómo se medía la actividad de la lipasa. Pero no me quiero detener acá porque ya vimos cada uno de los componentes acá. Lo único que podemos decir, si usted, ese sustrato cromogénico, ¿qué es para ti el sustrato cromogénico? Creo que sí me costó un poquito o sea, no lo escuché lo Ya, último que el sustrato cromogénico que tenemos en esta reacción, ¿qué es para ti? ¿Qué pasa a Claro, ser eso? teniendo en cuenta las características de la enzima. Uh-huh. Es un sustrato que, o sea, que la enzima es un sustrato artificial. ¿Pero qué es? Ya, sí, está bien, un sustrato totalmente artificial, pero ¿qué reemplaza? Porque tú lo reconoces químicamente. ¿Qué es para ti? Eh, Mira, tiene una posición 1, 2, una molécula de 3. 1, glicerol 2 y y una 3 posición tiene. 3, claro. Podría ser el enlace éster, que es donde actúa. No, pero de manera macro, como, ¿qué En- puede ser un análogo? ¿Qué es? Eh, Considerando que estamos evaluando la lipasa. uh-huh. eh, ¿Un análogo de qué? Es muy sencilla la pregunta. sí, Simplemente aplica sobre quién actúa la lipasa. sobre los ácidos grasos. No, sobre los ácidos grasos Sobre, no. A un ácido graso no podría hacer nada. eh, ¿Qué molécula va a ser sobre la que va a actuar principalmente? sobre, por ejemplo, los ésteres de colesterol. Los ésteres de colesterol. No, pues, ¿cómo un éster de colesterol? La rebuscaste, Gabriela, Sí. si lo hemos estado hablando Ah, todo este rato. Cuando ¿Sobre hablamos de quién actúa las la lipasa? emulsiones, cuando hablamos del... Claro, en Eso el es un chat. triglicérido, Exacto. Gabriela. claro. Tiene la posición 1, 2 y 3, tiene un glicerol, Mm. y en posición 3 tiene el ácido glutárico, metilresorufina, que es el compuesto que al hidrolizarse en esa posición se va a liberar y es el que vamos a medir. Pero que no se confundan esas cosas, porque están siempre este es el triglicérido, pero es un triglicérido sintético, el cual nos permite evaluar la actividad de esta enzima por esta hidrólisis sobre este enlace, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente. Bien, no me voy a detener en esto porque esto lo vamos a ver con detalle en la clase, pero está bien, o sea, la importancia mayor está referida a todo lo que tiene que ver con el páncreas. Si bien hay otros órganos anexos que pudieran aumentar los niveles de amilasa, principalmente, pero no así la lipasa, la amilasa y la lipasa se ve y se evalúa en esa situación. Pasemos a la otra enzima. Bien, quiero preguntarte aquí algo que me llamó la atención, porque tú colocas tu título, dice actividad pseudocolinesterásica, y después dice la pseudocolinesterasa es una enzima secretada por el hígado. Y existen dos clases. Mi primera pregunta, ¿existen dos clases de pseudocolinesterasa o hay algo raro que quedó ahí en el título y en la redacción? Yo se le podría repetir la pregunta, es que no sé si Mira, yo ahí leo, dice, tu título dice actividad pseudocolinesterásica, fundamento teórico. Parte la frase diciendo, la pseudocolinesterasa es una enzima secretada por el hígado. Y después dice, existen dos clases
Mi pregunta es, ¿existen dos clases de pseudocolinesterasa o no, qué quisiste colocar ahí? Porque claro. hay que tener cuidado con la redacción. Sí, no, son dos tipos de colinesterasa. Ya, entonces, el título no podía haber sido mejor, actividad colinesterásica, y tú hubieras partido que existen las distintos tipos de colinesterasa, y hay una que la vamos a llamar la colinesterasa verdadera y otra la pseudocolinesterasa. ¿Por qué te digo eso? Porque da la sensación de que existen dos clases de pseudocolinesterasa, ¿ya? Pero solamente una, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, aquí partiendo, la acetilcolinesterasa y estas enzimas, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué la importancia de las colinesterasa? Em, la acetilcolinesterasa es como la más importante porque cataliza la hidrólisis de la acetilcolina. ¿Dónde radica su importancia? Si lo pudiéramos ver, ¿qué sistema? ¿Qué es lo que estamos evaluando? ¿Cómo, profe? ¿Me puede ¿Qué repetir esa sistema es pregunta? lo que tú evalúas? Porque tú dices, ya, él hace libera o vamos a tener la acetilcolina. ¿Y dónde lo relacionamos? Si hablamos de acetilcolina, ¿de qué sistema estamos hablando? Del sistema nervioso, porque la acetilcolina es un neurotransmisor. Ya, de los neurotransmisores. Estamos hablando a nivel de los neurotransmisores. Por lo tanto, es muy importante es la acción que tiene, porque cuando tenemos un neurotransmisor tenemos que de alguna u otra manera que esa transmisión de esa señal no sea un continuo, por lo tanto necesitamos que la enzima detenga esa reacción. A eso va, ¿cierto? ¿Sí? Ahí, Gabriela, no sé si... Sí, Sí, ya. ahí. Sí, se escucha lejito, Gabriela. Sí, la escucho cada vez como que se va alejando. Sí, me dejó un poco malo. No entendí la pregunta, profe, ¿la podría repetir? Lo que pasa es que te digo, o sea, aquí la clasificación, o sea, lo que más importante es que nosotros tenemos que recordar que tenemos esta colinesterasa, donde su acción, como tú dices, va a actuar sobre la acetilcolina. Y ¿la acetilcolina qué es? Es un neurotransmisor. Ya, es un neurotransmisor. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de que esté presente o esté activa la acetilcolinesterasa? Eh, eh, em, puede ser o sea, en la acción del neurotransmisor. Eh, ¿Pero que la acción la aumente o eh, qué? Ay, no sé, no estoy segura, pero Pero me sí, confundí. claro, si usted ya no tiene disponible la acetilcolina, porque la acetilcolinesterasa va a generar esta hidrólisis, ¿qué se va a formar cuando actúa la acetilcolinesterasa sobre la acetilcolina? Eh, eh, no Separe la recuerdo molécula, bien. po. ¿Qué le va a dar? Sí, no recuerdo los productos. Pero mírelo, ahí los tiene, pues. Sí, es que pártela, como dice la profe. Sí, pártala. Colina y Y hace, acetil, no, acetato, po. acetilo. Acetato. Acetato, porque Ya. acá en la pseudocolinesterasa, ¿qué va a generar? ¿Qué genera? Em, Sobre la em, butirilcolina. ujú. Tal cual. Pues, claro, colina y un butilo. Butirato, eso es lo que Butirato, viene usted claro. más adelante, Butirato, ¿ya? que está Entonces, la reacción. eso es importante que entendamos la reacción. Parece que estamos en un curso de módulo de bioquímica, entonces no podemos no entender la reacción. Nosotros siempre tenemos que tener este conocimiento bioquímico y químico de la reacción. Por lo tanto, usted la describe que
están las terminaciones nerviosas y también está presente el eritrocito. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué es importante en los Sí, eritrocitos? porque hay que considerarlo, de hecho. Sí. Usted lo dijo por ahí en cuanto a la muestra. Exacto. ¿De por qué es importante la colinesterasa en los eritrocitos? Más que porque es importante, sabemos, está en la membrana del eritrocito, que tiene esta enzima, pero en cuanto a la muestra. Pero si no, lo vemos un poquito más Sí. adelante, porque me interesa que avancemos. Entonces aquí tenemos una pseudocolinesterasa, que es la que nos interesa estudiar, porque la otra es muy difícil de estudiar, la acetilcolinesterasa, como dice, las terminaciones nerviosas, pero esta sí. Esta tiene una importancia. Esta enzima se libera, está normalmente plasma, se libera como las otras enzimas en situaciones de inflamación o daño de tejido. ¿Qué podemos decir de esta enzima? Comparándola con la amilasa y la lipasa, lo que vio usted, lo que hemos presentado antes. No tengo claro de en qué situaciones se libera o aumentaría. Usted la tiene dentro de Pero si lo mencionaste, sí. pues, Gabriela, esta enzima está con concentración con actividad muy alta. Normalmente se está liberando el plasma, por eso tenemos valores de 11.000, 5.000, a diferencia de todas las otras enzimas, como vimos la semana pasada, y como usted recién nos presentó en fenómenos de inflamación, por eso es una pancreatitis, vamos a en las inflamaciones o daños del tejido se van a liberar las otras enzimas. Esta es una enzima que normalmente está pasando el plasma, por eso con las cantidades tan elevadas. ¿No? Avancemos un poquitito. Pasemos a la siguiente. Mírenlo, ahí lo tiene, pues. Sí. ¿Ve? Enorme cantidad. Miren las cantidades. Dice niño, hombre, mujer, 13.400, 11.700, porque y ahí dice, cuando la embarazada tomando anticonceptivo. En ese caso, ¿qué es lo que hacen estas moléculas? Hacen que disminuyan los niveles de algo que normalmente está elevado. Por lo tanto, ahí tomamos como deducción y lo que no podemos olvidar que una de las pocas, es la única enzima, diría yo, que normalmente se está liberando el plasma y que en situaciones de alteración va a disminuir. ¿Ya? Así que eso, tenerlo en consideración. Profesor, no sé si usted quiere preguntar. Bueno, aquí quizás podríamos tomar el tema de la toma de muestra y la importancia de una buena toma de muestra, pensando en la ubicación de la enzima, ¿cierto? ¿Qué nos pudiese decir de eso, Gabriela? Si hay, ¿por qué el tema de tener precaución en la toma de muestra? Sí, porque al tener una toma de muestra inadecuada se podría producir hemólisis y esto podría interferir en los resultados ¿De qué manera? del examen. No estoy segura, pero quizás podrían aumentar un poco los niveles. Claro, tú lo tienes en tu presentación, ¿cierto? Sí. Anteriormente tú ya nos mencionaste que se encuentra en eritrocitos, entonces es importante, si tú tienes una hemólisis, ¿cierto? ¿Qué pudiese observar? ¿Qué se pudiese liberar y qué pudieses tener finalmente? O sea, claro, se observarían niveles más elevados de la enzima. Claro, ¿cierto? Si bien la enzima es bastante específica para su sustrato, pudiera dar una pequeña intervención, Claro. porque acordarse que la pseudocolinesterasa verdadera es la que está en el eritrocito, y la que nosotros medimos es la pseudocolinesterasa, que su nombre, también el nombre que podemos encontrar es la butirilcolinesterasa, así se llama por el sustrato al cual es afín.
que es la butirilcolina. Ya, Pero así depende del sustrato que se utilice, que utilice el kit, también pudiese ser más o menos interferente. también acá se presenta, que no lo destaca usted, por ahí no lo vi, algún inhibidor de la reacción de esta enzima. No tiene ningún inhibidor o activador. No recuerdo bien, no sé si... Ya. Inhibidores, como estamos viendo la toma de muestra, dice que el fluoruro de sodio viene siendo un inhibidor. Por lo tanto, el tubo, no podríamos utilizar ese tipo de tubo para la determinación de la enzima. Así que también eso es importante cuando se vea el kit, uno tiene que fijarse muy bien si hay inhibidores que se describan en los kits. Hasta la siguiente. Ya, aquí colocas la reacción, donde tú colocas la butirilcolina. Esta es una reacción, la más clásica que se ocupa. Aquí te equivocaste un poquito al escribir la tiocolina porque es DTNB, el 5,5-2-nitrobenzoico. ¿Ya? Pero ahí tenemos esta reacción de la tiocolina oxidada y forma el ácido 5-mercapto-2-nitrobenzoico. Eso es lo que se está midiendo finalmente. Ahí hay un producto de oxidorreducción en esa reacción. Simplemente acá lo que te iba, también vemos que aquí, si te fijas, aquí se está multiplicando por un factor. Y eso es lo que yo les decía, que el factor tiene que provenir de un coeficiente de extinción molar, considerando el volumen total de la reacción y el volumen de muestra, en ese factor de 22.710, por el cual está multiplicado de esta absorbancia de 30 segundos. Eso se refiere ahí. Mira, quiero ir un poquitito acá, no me voy a detener en esto porque después les voy a ir subiendo algunos kits, algunos insectos de esta reacción, y lo más importante es que aquí vamos a tener un producto que se está midiendo a una longitud de onda. Lo más probable es que sea amarillo, porque los 405 es amarillo, a esa longitud de onda vemos eso, la absorción de esos compuestos. Pasa a la siguiente. Ya, acá tú presentas este método fluorescente. Mi pregunta es así, solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Esta reacción se mide en un espectrofotómetro? Creo que no recuerdo el tipo de lector, pero no recuerdo el tipo de lector, si es que era un... Aquí hay que tener mucho cuidado con las técnicas que se presentan, porque generalmente en el laboratorio clínico las técnicas más usadas están basadas en la fotometría o la espectrofotometría, ¿ya? Para tener una idea. Aquí lo más probable es que, si vemos Es aquí un que equipo distinto, totalmente distinto. una longitud de onda para excitación y emisión, estamos hablando de un fluorímetro. Y Sí. son equipos mucho más sofisticados, que yo diría, yo no, por lo menos no he visto en ningún laboratorio clínico que tenga. Este sí puede ser para investigación. Aquí no, en investigación o en algunas cosas pudieran tener este kit, pero lo que más se utiliza son compuestos que pueden ser fácilmente medibles en un analizador de química clínica, ¿ya? Y ahí donde tenemos son solamente técnicas de tipo fotométrica. Solamente eso era lo que quería para que no creamos que es el mismo equipo. Tenemos que tener muy claro, nosotros tenemos que ser los mejores conocedores de los equipos. Y cuando presentamos una técnica, ¿qué equipo necesito? ¿No? ¿Qué características tiene que tener ese equipo? Si no, después podemos comprar un kit, estamos trabajando, compramos este kit y nos damos cuenta que en nuestro laboratorio no nos va a servir. Así que eso es importante. Sí, suelen ser técnicas un poco más sensibles, ¿ah? Pero es un equipamiento totalmente distinto. Sí, exacto. No Un es que aquí se fluorímetro. pueda adaptar un fotómetro para esto, no. Es un fluorímetro, un equipo distinto. Sí. Pasemos a la siguiente. Creo que aquí la importancia clínica. Creo que, porque recién aquí hablas un poco de la importancia, porque ¿cuál es si tú pudieras decir, ¿por qué se mide? Porque a mí no me quedan claras algunas cosas, yo creo que a tu compañero tampoco le quedan muy claras. ¿Por qué la exposición a plaguicida? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver medir la exposición a plaguicida y relacionarla con la butirilcolinesterasa? Sí, es que en las personas que están expuestas a plaguicidas,
plaguicidas organofosforados o carbamatos van a inhibir la actividad de esta enzima. Entonces, en personas que por el trabajo, por ejemplo, están expuestas a plaguicidas, es importante realizar este examen, porque los niveles bajos, o sea, las disminuciones de estos niveles se podrían asociar a estos plaguicidas que podrían llevar a una intoxicación a las personas a largo plazo, que podría traer otras consecuencias más graves. ¿Ya? Y la apnea posanestésica, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Por qué colocas eso? Es que aquí, o sea, lo principal es que hay personas que tienen el gen de la pseudocolinesterasa mutado y que, o sea, como que o sea, en condiciones normales no como que no se asocia ninguna patología, pero sí esta enzima mutada no permite la hidrólisis de la acetilcolina, que se usa como anestésico en algunas operaciones. Entonces, cuando estos pacientes se someten a este tipo de anestesia, que es un bloqueante, o sea, perdón, sí, que es un bloqueante muscular, los pacientes presentan apnea, que, o sea, sí que es como la pausa en la respiración por un periodo más prolongado. Mira, vamos a puntualizar un poco. Lo primero, plaguicidas, órgano fosforado, carbamato, según la legislación chilena ya no deberían existir. Eso es súper importante. La exposición a plaguicidas, ¿a qué trabajadores te estás refiriendo? A trabajadores del área agrícola, podría ser. Ya, más que podría ser. Tiene muchos, podría, tal vez, tiene que estar un poco más segura. Gabriela en su presentación ha tenido muy duditativa. Entonces, la exposición a plaguicidas o pesticidas se da generalmente en los predios agrícolas. Ya en nuestra zona es bastante agrícola, ya desde la séptima región, la octava, tenemos esto, y hay exposición a distintos agentes que se utilizan para la mantención de los frutales, ¿cierto? Y acá lo que es importante, esta enzima que vimos que se sintetiza normalmente, se secreta normalmente hacia el plasma. Cuando hay un caso de intoxicación, va a haber disminuida. ¿Qué cosa importante aquí recordar? Esto se hace en los laboratorios, más de algunos les va a tocar medir la actividad de la colinesterasa a todos los trabajadores de un predio agrícola. Se hace al inicio de la temporada generalmente y después al finalizar. ¿Por qué? Porque los controles, cada persona se controla, como vimos, los valores de referencia son muy variables, o sea, desde 5.000 hasta 13.000, o desde 4.000 hasta 13.000. Por lo tanto, no son comparables de decir, los voy a comparar con el valor de referencia. Por lo tanto, lo que se hace es medir al inicio y después, post temporada, o después, post que se haya sometido el predio agrícola a una exposición a plaguicida, se vuelve a medir y se ven los niveles, pero se comparan contra ellos mismos, por decirlo así, son su propio control. ¿Ya? Y ahí vamos a ver, entonces esta disminución, y hay casos de intoxicaciones severas y otras intoxicaciones que pueden ser leves, ¿no? Incluso hay laboratorios que se dedican a hacer este control y van hacia los lugares, a los campos agrícolas, no vienen los trabajadores al laboratorio, sino que va a la toma de muestra allá. Eso es importante que alguno lo pudiera tocar. La apnea posanestésica es importante, como decía Gabriela, porque hay una situación donde hay una deficiencia de esta enzima o una mutación de este gen. Y acá algo que es importante se mide es el número de dibucaína, que para que lo registren en alguna parte por ahí, que Gabriela hubiera sido interesante que lo hubiera presentado, que es, uno mide la colinesterasa,
total, y después coloca el suero, mide la actividad colinesterasa seca, y después ve con esta dibucaína, que es clorhidrato de dibucaína, y ve cuánto se ha inhibido, y ahí uno puede ver si está la presencia de esta variante mutada. ¿Ya? Eso es importante porque uno dice, como es tan variable, vuelvo a insistir, los valores de referencia son tan amplios, nosotros podríamos tener después contra qué comparo. Por lo tanto, se hace este porcentaje de inhibición. Ahí lo voy a anotar ahí, ¿cómo se llama esto? Es el número. Número de dibucaína. Entonces, para que lo busquemos, que eso tiene que ver con esto, de ver la condición. ¿Y cuál es el gran problema? Porque como dice, es un bloqueante muscular, los pacientes para hacer esta cirugía se coloca este bloqueante, pero el problema está que después de volver de la anestesia, los pacientes no vuelven y pueden quedar en coma, incluso pueden llegar hasta la muerte, porque se están graves en algunas situaciones que es importante hacer esta medición y evaluar cuando las personas tienen algunos problemas para volver de algunas anestesias. Así que eso es importante que aclarar. Y lo otro, por último, tenemos aquí la enfermedad hepática, por supuesto, porque como es sintetizada por el hígado, este enzima, cualquier daño, proceso inflamatorio, en una cirrosis también, bueno, en una cirrosis pudiera después compensar y aumentar, pero después vuelve a disminuir. Así que es importante que lo tengan. No sé si el profesor si usted quiere hacer algo ahí. No, no bien, solamente el tema del control que se hace en los campos muchas veces no es que el trabajador agrícola esté ahí cuando se están tirando estos pesticidas, sino que muchas veces estos pesticidas tienen un tiempo de carencia y los trabajadores entran a ese sitio donde ya se fumigó antes de que venza ese tiempo de carencia, y ahí es donde muchas veces se producen intoxicaciones o cosas por el estilo. Exacto. Entonces muchas veces se hace una inspección, a ver cómo en realidad va relacionado con las prácticas agrícolas, con las buenas prácticas Las buenas agrícolas. prácticas agrícolas, dice que hay que Claro, tener esto, claro. pero insisto que supuestamente la legislación, ya no hay órganos fosforados y carbamatos, pero algunos Sí, igual. pesticidas pueden tener pequeña cantidad. Antes se Sí, usaba, eran muy buenos porque eliminaban todo. sí. Claro. Básicamente eliminaban hasta las personas muchas veces, profesor, así que claro, eso ya no está todo prohibido. Sí, bien. Muchas gracias, Gabriela, entonces, por su presentación.